Hola, hoy vamos a estudiar a las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Estas lipoproteínas resultan muy importantes para el metabolismo lipídico, ya que participan en el metabolismo de las otras lipoproteínas, es decir, de los kilomicrones y de las lipoproteínas de baja densidad. Resultan cruciales para el transporte inverso del colesterol y se consideran cardioprotectoras. Hoy vamos a entender qué es lo que pasa durante su metabolismo y qué es lo que las hace tan especiales. Todo empieza en el lugar de su síntesis y estas lipoproteínas se van a sintetizar tanto en el hepatocito como en el enterocito. Estas dos células van a tener la capacidad de biosintetizar estas lipoproteínas, que en este caso vamos a esquematizar de esta manera. Lo voy a poner entonces en el centro para no ponerlo dentro de una sola célula. Inicialmente, la HDL tiene una forma discoidal, así se describe, y tiene apoproteínas características de superficie, ApoA1 y ApoA2, aunque no son exclusivas, porque estas tú sabes que están en otras lipoproteínas, pero además contiene en su superficie una enzima llamada LCAT, además de apoproteína E y apoproteína C. Se requieren todas estas proteínas en su membrana para poder ser considerada un HDL. Y esta versión de HDL discoidal se llama HDL naciente. Entonces, válido como lo habíamos platicado para las otras lipoproteínas, ¿no? Esta versión, digamos, inicial. Resulta que se describió tiempo después una forma diferente de HDL que se sintetiza en el hepatocito exclusivamente por biosíntesis también de novo de ApoA1, y esta lipoproteína se llama pre-beta HDL, que después va a poder dar origen o va a poder dar lugar a la HDL también discoidal. Una vez que tenemos esta forma de HDL naciente, va a entrar en juego la LCAT, que va a resterificar el colesterol que esta HDL vaya tomando. Esta resterificación del colesterol va a provocar que la HDL adquiera su forma característica esférica. Esta forma esférica de HDL, que va a contener en su superficie, por supuesto, ApoA1, ApoC, ApoE y, por supuesto, la característica LCAT, va a conocerse como HDL3. Sí, esa lipoproteína de la que te he platicado tanto y que ha participado en las clases de kilomicrón y de lipoproteínas de baja densidad. Bueno, pues resulta que esta HDL3 tiene un papel crucial ayudando a la maduración de, por ejemplo, el kilomicrón y la VLDL. Como tú sabes, en el caso del kilomicrón, para que pueda convertirse en un kilomicrón maduro, es HDL3 la que cede ApoC y ApoE a esta estructura del kilomicrón naciente para que pueda convertirse en un kilomicrón maduro y entonces poder transportar los lípidos exógenos o lípidos de la dieta. Una vez que el kilomicrón maduro ha dejado parte de su contenido en el tejido adiposo, por ejemplo, gracias a la lipoproteína lipasa, pierde afinidad por ApoA y por ApoC y es HDL3 quien nuevamente lo recoge, y esto permite la formación del kilomicrón remanente. Ahora, por otro lado, tenemos también a la VLDL naciente, que requiere que HDL3 le done su ApoE y ApoC para convertirse en una VLDL madura. Durante el metabolismo de estas lipoproteínas de baja densidad, cuando la VLDL modifica su proporción de triacilglicéridos al tener contacto con lipoproteína lipasa, por ejemplo, pierde afinidad por ApoA y ApoC y estas vuelven a captarlas la HDL3 y la VLDL se convierte en IDL. En este punto IDL y HDL3 interactúan intercambiando sus lípidos gracias a la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Esto va a provocar que IDL pierda afinidad ahora por ApoE. Esta ApoE será nuevamente captada por HDL3
y de esta forma es que nosotros tenemos a la LDL, la lipoproteína de baja densidad. Pero por otro lado, resulta que esta HDL3, justo cuando intercambia sus lípidos con la IDL, recibe triacilglicéridos y al recibir estos triacilglicéridos, pues va a cambiar su proporción de lípidos y esto la va a convertir en una forma diferente de HDL, se le conoce como HDL2. Esta HDL2 va a tener pues la capacidad de hacer varias cosas. Sobre todo va a estar enfocado o va a estar dirigida hacia el hepatocito. Va a interactuar con un transportador que se llama SRB1. SRB1 es un receptor recolector y este va a permitir que HDL2 deje parte de su contenido, como por ejemplo esteres de colesterol o colesterol no esterificado y fosfoglicéridos dentro del hepatocito. Entonces, este colesterol, por ejemplo, que vaya llegando al hepatocito podría ser, digamos, dirigido hacia la bilis para su excreción a través de ella, o podría nuevamente ser empaquetado para ser transportado. Entonces, bueno, en la excreción del colesterol se va a través de la bilis, que va a almacenarse en la vesícula biliar y finalmente ser vertida en el intestino durante la digestión. En este punto aparece la lipasa hepática, de la que ya te platiqué en la clase de las lipoproteínas de baja densidad. Bueno, pues HDL2 también puede interactuar con esta lipasa hepática para que deje ahí sus triacilglicéridos, estos triacilglicéridos que ganó al intercambiarlos con IDL, y así convertirse otra vez en HDL3, con esta capacidad de interactuar con las otras lipoproteínas que te comentaba. A este intercambio entre HDL3 y HDL2 se le conoce como ciclo de HDL. Ahora, por otro lado, resulta que además de la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática, hay una lipasa también importante que se expresa en el endotelio, que se llama lipasa endotelial. Esta lipasa endotelial también va a jugar un papel importante, sobre todo cuando hablamos de la HDL3, ya que va a poder en ciertas circunstancias pues hidrolizar los lípidos contenidos en la HDL3, provocando que esta HDL3 pierda afinidad por ApoA1 y esto digamos que es una señal para la degradación de toda la lipoproteína. Entonces, esta degradación de ApoA1 y la excreción, sobre todo la eliminación de esta apoproteína, se da por vía renal. Y como te decía, una HDL sin ApoA1 entra a la vía catabólica y ahí se termina, digamos, esa historia. Pero esto no es lo único que sucede con la HDL3, fíjate que estoy dejando probablemente lo mejor para el final. HDL3 participa también en el transporte inverso del colesterol. ¿Qué significa esto? ¿Tú te acuerdas cuando yo te platiqué que las LDL pues van dirigidas hacia tejidos extrahepáticos para pues ir y dejar ahí el colesterol que estos tejidos extrahepáticos utilizarán para la biosíntesis de hormonas o, por ejemplo, mineralocorticoides, glucocorticoides, y que una vez que este colesterol pues ya ha sido utilizado en la célula, puede haber un exceso de colesterol y este colesterol pues no se puede quedar almacenado en esa célula. Este colesterol necesita ser, digamos, recogido de la célula para ser llevado nuevamente al hepatocito. Justamente la lipoproteína que se encarga de transportar este colesterol excedente es la HDL3 y lo va a hacer a través de dos transportadores. El primero es el transportador recolector B1, SRB1, que te platicaba, va a permitir la salida de este colesterol, y HDL3 va a tener la capacidad de unirse con este receptor o este recolector para recoger y reesterificar el colesterol. ¿Cómo lo reesterifica? Pues con el ECAT. Y va a continuar la HDL3 su metabolismo donando apoproteínas a VLDL y al kilomicrón, como ya hemos visto.
Pero está esta otra forma de HDL que se llama pre-beta. Resulta que esta pre-beta HDL tiene la capacidad de, gracias a un transportador de cassette A1 de unión a ATP, va a permitir la salida también de este colesterol que está en tejidos extrahepáticos para poder transportarlo. De hecho, déjame decirte que esta forma de HDL es la que induce una mayor salida del colesterol de los tejidos extrahepáticos. Entonces resulta muy importante esta pre-beta. Una vez que ha recogido este colesterol, se lo lleva y va a continuar, digamos, su metabolismo, su ciclo, dando origen a la HDL naciente, porque es la que tiene la LCAT, ¿no? Entonces esta LCAT va a reesterificar el colesterol para convertirse en HDL3. Todo esto que te acabo de describir se llama transporte inverso de colesterol. El hecho de que esta lipoproteína de alta densidad, tanto en su forma pre-beta como en su forma 3, vaya a los tejidos extrahepáticos y recoja el colesterol para llevarlo nuevamente a intercambiarse con las lipoproteínas. Entonces vamos a tener claro qué significa cada una de las enzimas que participan en el metabolismo de esta lipoproteína. LCAT es lecitina colesterol aciltransferasa. Este está presente en las HDL, pero déjame decirte que hay enzimas que están enfocadas también en reesterificar el colesterol, por ejemplo, en los macrófagos y en los enterocitos y hepatocitos, y estas se llaman ACAT. ACAT1 para macrófagos, ACAT2 para intestino y para hígado. ACAT significa acil-CoA, colesterol aciltransferasa. Porque el colesterol, pues normalmente en las células está en su forma esterificada. Te explicaba que este receptor SRB1 es un receptor recolector que va a permitir la salida y la entrada de colesterol tanto hacia el hepatocito como de los tejidos extrahepáticos para poder anclarse a la HDL3. Tenemos el transportador ABCA1, que como te explicaba es el transportador de cassette A1 de unión a ATP. Y de hecho, se une a la ApoA1. Tiene gran afinidad por esta proteína y así es como se establece el contacto entre estas dos para poder transportar el colesterol. Otra forma de transportador también de cassette que se ha descrito es el ABGA1, que es también un transportador G1 de cassette de unión a ATP y que también se expresa en los tejidos extrahepáticos para permitir la salida del colesterol de estos. Esta es entonces una visión general del metabolismo de las HDL y ahora pues nos toca platicar sobre las características de cada una de estas lipoproteínas. Tenemos entonces que, por ejemplo, la HDL3 tiene una densidad entre 1.125 y 1.21, es la de mayor densidad de todas las lipoproteínas. De hecho, es no solo la de mayor densidad, sino además la de menor tamaño. Y como ya te habrás dado cuenta a lo largo de estas tres clases, la densidad de las lipoproteínas es inversamente proporcional a su tamaño. Entonces, por ejemplo, esta es la de mayor densidad y es la de menor tamaño. Tiene un gran contenido proteico, hasta el 57% de su contenido es de proteínas. Tiene entre 3 y 13% de triacilglicéridos. ¿De qué va a depender? Pues justamente de la interacción que tenga con las lipoproteínas de densidad intermedia. Va a presentar hasta 46% de fosfoglicéridos, entre 15 y 30% de colesterol esterificado y entre 2 y 6% de colesterol no esterificado. Mientras que la forma HDL2 va a tener una densidad entre 1.063 y 1.125, tiene en su contenido 33-35% de proteína, tiene mayor cantidad de triacilglicéridos, como puedes ver entre 5 y 15, esto tiene perfectamente relación pues con este punto en el que HDL3 intercambió lípidos con IDL, se llenó
de triacilglicéridos y entonces ahora es HDL2, ¿no? Esta HDL2 es la que interactúa entonces con la lipasa hepática y con el receptor recolector B1 para poder dejar estos triacilglicéridos y también esteres de colesterol en el hepatocito. Tiene entre 32 y 43% de fosfoglicéridos, entre 20 y 30% de esteres de colesterol y entre 5 y 10 de colesterol no esterificado. Es precisamente esta capacidad que tiene la HDL3 de mantener, digamos, activo el metabolismo de las lipoproteínas y de este transporte inverso del colesterol, lo que las vuelve buenas, digamos, lo que permite que mientras más altas estén en plasma, mientras más alta sea la concentración de estas lipoproteínas en plasma, pues se relaciona con una protección cardiovascular. Y de hecho, pues la concentración tanto de HDL3 como HDL2 en plasma es inversamente proporcional a la incidencia de aterosclerosis. Porque, como vamos a ver más adelante, las LDL, cuando se vuelven pequeñas y densas y se quedan circulando durante mucho tiempo en la circulación plasmática, tienen la capacidad, como te explicaba, de oxidarse y de interactuar con el endotelio. Durante esta interacción estimulan, digamos, al endotelio y estimulan la expresión de endotelinas y moléculas de adhesión que permiten la internalización de estas LDL en la capa íntima de los vasos sanguíneos, y a este proceso se le llama o se le conoce como aterogénesis. Y entonces estas LDL llenas de colesterol pues van a ir a depositar su colesterol justamente ahí. ¿Y qué crees? Pues resulta que estas HDL tienen la capacidad de ir y recoger este colesterol que se está depositando ahí antes de que se forme incluso la placa de ateroma, es decir, en los primeros estadios de la aterogénesis. Y además tienen también la capacidad de hacerlo a nivel de los macrófagos, ya que los macrófagos expresan estos receptores recolectores B1. Y entonces, si ya hay un macrófago que, por ejemplo, ha engullido o fagocitado a una LDL que se encuentra, por ejemplo, en la íntima de una arteria, pues estas HDL van a tener la capacidad de, mediante este transporte inverso, también ir y recoger ese colesterol y llevárselo de regreso a otras lipoproteínas o al hígado para que este pueda ser excretado o pueda ser, digamos, transportado de una mejor manera y que no se quede almacenado en un lugar donde no debe estar y donde además representaría pues un potencial mecanismo patógeno. Entonces, esa es la razón por la que el colesterol HDL se considera bueno. Pero hoy tú entiendes que pues el colesterol es colesterol, no es que el colesterol de las LDL sea malo o que este colesterol sea bueno. Más bien el tema son las lipoproteínas. Lo que nosotros medimos en un perfil lipídico, por ejemplo, pues es precisamente este colesterol que está contenido o en las LDL o en las HDL. Y cuando nosotros vemos la proporción que hay entre uno y otro, entonces podemos medir el riesgo que esta persona tiene, por ejemplo, de generar aterosclerosis. Y por lo tanto, podemos darle un riesgo cardiovascular. Ahora, en el estudio de las lipoproteínas hay algo importante que tú debes de conocer, que es el comportamiento electroforético de las lipoproteínas. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que quiero mostrarte es este video. Mira, la electroforesis se hace normalmente en algún tipo de gel, generalmente es agarosa, y lo que hacemos es que gracias a un equipo que se parece muchísimo a en donde nosotros vamos a tener dos electrodos, un electrodo negativo y un electrodo positivo. Vamos a poner entonces el gel, digamos, entre estos dos electrodos y vamos a hacer pasar entonces una corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo, como se marca aquí en la flecha amarilla. Entonces nosotros colocamos un gel, este gel que te decía que normalmente es de agarosa.
Este gel, que literal es como una gelatina de una consistencia bastante firme y dura, va a tener como una especie de malla o entramado en donde se van a quedar atrapadas, en este caso, las proteínas. Este gel se pone en un medio acuoso, hay un buffer ahí que lo cubre completamente y que va a permitir, por supuesto, que la corriente pueda pasar de un polo al otro. En este punto, lo que nosotros hacemos es colocar, con la ayuda de una micropipeta, la muestra que queremos correr a través de este gel. Esa es la expresión que usamos, correr una muestra. Y esta muestra se coloca en los pocillos, que es una especie como de hueco que queda en uno de los extremos del gel. De hecho, queda en el extremo que está colocado en el polo del cátodo, es decir, del lado negativo. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a hacer pasar la electricidad, ¿no? A partir de este polo, y va a correr del polo negativo hacia el positivo, y entonces va a barrer, digamos, va a correr estas proteínas a lo largo del gel de agarosa, y dependiendo del tamaño de las proteínas, pues estas van a quedar, digamos, atrapadas en algún punto. Cuando estamos listos, se hace pasar cierto voltaje a través de estos polos. Esto es gracias, pues, a un aparato, como lo estás viendo en el video, y al pasar esta energía, esta electricidad desde el polo negativo al positivo, durante un tiempo determinado, esto va a depender de lo que estamos corriendo, porque podemos utilizar esto, por ejemplo, para el análisis de proteínas, pero también de material genético, es decir, ácidos nucleicos. Entonces, como puedes ver aquí, estas burbujitas significa que está empezando a pasar, digamos, la electricidad de un polo al otro, y conforme pasa el tiempo, como puedes ver aquí, se van separando, van corriendo estas proteínas a lo largo del gel y van quedándose atrapadas en diferentes puntos, dependiendo, te decía, del tamaño. Y eso yo te lo represento en este esquemita que preparé para ti, en donde estos dos rectángulos representarían el gel de agarosa. Te pongo el cátodo, el ánodo, y el primer rectángulo entonces estaría representando a las proteínas plasmáticas, es decir, cuando yo pongo una muestra con las diferentes proteínas plasmáticas, voy a obtener un patrón electroforético, eso, así es como le llamamos. Y entonces, por ejemplo, cuando se hace correr una muestra a través de la electroforesis, va a aparecer una primera banda. A esta primera banda le llamamos gamma, la gamma globulina, corresponde a gamma globulina. La segunda banda le llamamos beta, y esta, por supuesto, corresponde a las beta globulinas. A esta tercera banda le llamamos alfa 2, a esta cuarta banda le llamamos alfa 1, y entonces aquí tenemos a las globulinas, las puedes identificar, y esta última banda grande y ancha pues representa a la albúmina. Y después entonces lo que hacemos es comparar estas bandas o este comportamiento electroforético con el comportamiento de las lipoproteínas. Cuando nosotros ponemos a estas a correr en un gel de electroforesis, vamos a tener una primera banda que corresponde a la banda beta y que es la LDL. Por eso es que las LDL también se conocen como beta-lipoproteínas. En este mismo sentido, cuando nosotros corremos a las VLDL en un gel de electroforesis, se van a quedar en la banda alfa 2, y a estas les llamamos prebeta. Entonces las VLDL también se conocen como prebeta lipoproteínas. Y finalmente, cuando nosotros corremos a las HDL, estas electroforéticamente se comportan como alfa proteínas porque se quedan justamente en esta banda que corresponde a la alfa 1 globulina. Entonces las HDL se conocen también como alfa lipoproteínas. En cuanto al comportamiento electroforético de las lipoproteínas, quiero que sepas que los kilomicrones no corren en electroforesis. ¿Por qué? Pues por sus características, son muy grandes. Por lo tanto, si pusiéramos
en una muestra muy rica en kilomicrones podríamos ver una especie nada más como de mancha al inicio del gel, pero estas lipoproteínas no van a correr, no van a estar representadas por ninguna de estas bandas. Entonces yo esperaría que en este punto alguno de ustedes diga, pero ¿por qué beta y prebeta y no mejor alfa 1 y alfa 2? Bueno, tiene que ver con la representación gráfica de estas lipoproteínas. Cuando gráficamente nosotros representamos esto, nosotros lo que vemos son este tipo de curvas en donde tenemos a la albúmina, luego tenemos H1, H2 y beta. Por lo tanto, tú estás viendo aquí representado en rosa a la HDL, en verde claro, que corresponde a la alfa 2, a las BLDL y finalmente en verde más oscuro a las LDL que justamente corresponden a la banda beta. La beta pues va después de la alfa, por eso es que se llaman de esta manera. Entonces, esta es la razón por la que las BLDL se llaman prebeta, porque en la representación gráfica están antes de la beta y porque pertenecen a la misma familia también. Y finalmente, pues se les da el nombre de alfa a las HDL porque se encuentran representadas o caen justamente en la gráfica de una alfa globulina. Esta sería la dirección de migración de las lipoproteínas y de las proteínas plasmáticas en este esquema o en esta representación gráfica. Esto cobra importancia porque cuando estudias a las hiperlipoproteinemias o dislipidemias, pues vas a encontrar en la literatura que muchas veces se refieren, por ejemplo, a las beta-lipoproteínas o beta-hiperlipoproteinemias, y en realidad pues es una forma, digamos, pomposa de llamarles a la hipercolesterolemia, por supuesto por elevación de LDL, y a lo que hacemos referencia es al comportamiento electroforético de las lipoproteínas. Presta atención entonces a esta terminología cuando estés revisando las hiperlipoproteinemias. Finalmente, pues este es el esquema general de la clase de hoy, en donde pudimos aprender el metabolismo completo de las HDL, su papel crucial en este intercambio de apoproteínas que permite la activación del metabolismo de las otras lipoproteínas y por lo tanto del transporte de todos los lípidos. Si bien HDL tiene como principal función el transporte de colesterol, porque esta es una de sus funciones más importantes, es lo que le confiere, digamos, esta marca de la buena del cuento, este transporte inverso de colesterol, no es lo único que hace. Como viste, ella dona apoproteínas, va recogiendo apoproteínas, es decir, está involucrada en el metabolismo de todas las demás lipoproteínas y por lo tanto del transporte de todos los lípidos, porque si no hubiera HDL, pues yo tendría problemas en el transporte de los demás lípidos porque las lipoproteínas no podrían probablemente madurar al ritmo que se debe y esto podría provocarme alteraciones en diferentes sistemas a diferentes niveles. Dicho todo esto, pues espero que hayas disfrutado mucho la clase de lipoproteínas de alta densidad. Con esto has comprendido entonces el metabolismo de todas las lipoproteínas y estás listo para poder estudiar y leer las dislipidemias o hiperlipoproteinemias. Nos vemos entonces para la próxima.